Muy seguramente, lo primero que puedes venir a imaginarte al momento de hablar de Rusia es el característico frío de Siberia, o algunas historias sobre avistamientos de osos por las calles de Moscú. Es por eso que el día de hoy te compartiré 50 datos interesantes sobre el país más grande del mundo. Este es el Rincón de Pipe, comenzamos. Rusia es el país más grande del mundo y su territorio como tal abarca 11 usos horarios. Estos horarios van desde el UTC+2 hasta el UTC+11, lo cual significa que mientras en un lado de Rusia está amaneciendo, en el otro extremo está atardeciendo. Este país es tan grande que ocupa un cuarto del territorio europeo y 3/4 partes del territorio de Asia, aunque la mayoría de la población vive en el lado europeo en las ciudades de Moscú y San Petersburgo. Además de esto, Rusia es el país con más fronteras del mundo y que tiene como vecinos a los países de Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Mongolia, China y Corea del Norte. Alaska formaba parte de Rusia. Sin embargo, este territorio fue vendido a los Estados Unidos en 1867 por una cantidad de $7 millones. ¿Alguna vez has oído hablar acerca del tren transiberiano? En caso de que no, te diré que es la línea de ferrocarril más larga del mundo y que, por cierto, se encuentra en Rusia, contando con un recorrido de 9.259 kilómetros. Si decides abordar esta línea desde Moscú y no te bajas sino hasta la última estación de la línea, tardarás 168 horas en finalizar el viaje, o lo que es lo mismo, 7 días y 6 noches. Simplemente impresionante. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, es considerado todo un superhéroe, debido a sus increíbles hazañas, principalmente por haber sido un espía de la KGB y diversas estrategias que planificó. La esperanza de vida de los hombres es más baja que la de las mujeres, siendo estos de 64 por 76 años. Esto en gran medida por el consumo del alcohol, principalmente el vodka, siendo el Estado quien realmente se ve beneficiado de esto gracias a los impuestos por la venta de alcohol. Hasta el 2011, la cerveza se consideraba un alimento y no una bebida alcohólica. De hecho, cualquier otra bebida que llegara inclusive hasta los 10 grados de alcohol. En ese año, el expresidente Dmitry Medvedev propuso una ley para cambiar su categoría y así intentar reducir el consumo de esta bebida. Tal es el gusto de los rusos por el consumo del alcohol que decidieron profesar el cristianismo ortodoxo para poder seguir tomándose una copita de vez en cuando de vodka, sin problema alguno, aunque como tal, no hay prueba histórica que confirme esta teoría. Los rusos fueron los primeros en conquistar el espacio, siendo el Sputnik 1 quien lograra esta gran hazaña, pues fue el primer satélite que orbitó la Tierra. Se lanzó el 4 de octubre de 1957 y dio la pauta para la importante carrera espacial, en donde, por cierto, en Moscú, hay un estupendo museo de la cosmonáutica. Yuri Gagarin fue el primer ser humano en visitar el espacio, aunque no fue el primer ser vivo. Este mérito lo tiene la perrita Laika, quien fuera enviada al espacio el 3 de noviembre de 1957. Desgraciadamente, no regresó con vida a la Tierra, ya que al parecer murió a las pocas horas de estar en órbita, debido a un sobrecalentamiento, aunque 3 años después, la historia fue distinta, ya que nuevamente Rusia volvió a enviar a 2 canes al espacio llamados Belka y Streka, con un final feliz, pues ambos volvieron sanos y salvos. Una de las leyendas más populares de Rusia es la que habla sobre el arquitecto que diseñó la Catedral de San Basilio, pues según esta leyenda, al zar Iván el Terrible le encantó tanto esta obra que mandó a cegar al arquitecto para que no repitiera esta increíble estructura en ningún otro lado. Si bien esto forma parte de una leyenda, lo que sí es cierto es que la majestuosidad de la catedral es tal que incluso el mismo Stalin la respetó por allá de los años 30 cuando efectuó el plan de destruir todas las iglesias de Rusia. El zar Iván el Terrible ganó este sobrenombre debido a que mató a su propio hijo de un hostiazo sobre el rostro en media discusión, en la galería de Tretiakov en Moscú,
hay un cuadro de Iliana Repin que se llama Iván el Terrible y su hijo, el cual relata de manera magistral este evento histórico no por la hostia de campeonato empleada para darle muerte, sino por el devenir del propio país. Los zares reinaron Rusia desde 1547 hasta 1917. La palabra zar proviene del latín César, que etimológicamente significa dignidad imperial y era el nombre que se les daba a los reyes y emperadores. Rusia es uno de los países más ricos en cuanto a recursos energéticos, ya que tiene enormes reservas de gas natural y petróleo. De hecho, la gasolina allá es muy barata. La Plaza Roja no toma su nombre del tono rojizo de sus edificios. En realidad, la palabra krasny, que ahora se traduce como roja en ruso antiguo, quería decir bonito. Uno de los platos más típicos del país es la ensalada rusa, solo que en Rusia no se le llama así. Allí es conocida como ensalada Olivier y toma el nombre del chef belga que la inventó mientras trabajaba en San Petersburgo. El lago Baikal es el más antiguo y profundo del mundo. Su punto más bajo, conocido, está sobre los 1680 metros y siempre ha habido leyendas sobre el tipo de fauna que habita en sus profundidades. Lo que sí se sabe es que contiene el 20% del agua dulce no congelada del planeta. Rusia también tiene el lago más contaminado de toda la Tierra, el lago Karachay, donde dicen que una sola hora de exposición bastaría para provocar la muerte. Durante años se utilizó como vertedero de desecho radioactivo y claro, esto es lo que ocasionó. Uno de los alimentos más exclusivos, el caviar, es de los souvenirs gastronómicos más típicos de Rusia, aunque no muy barato. Hay esencialmente dos tipos de caviar. Por un lado, el rojo, que proviene del salmón, y el negro, el más preciado, que proviene del esturión. Aunque el caviar más caro del mundo puede llegar a costar 40.000 euros el kilo. Por si te lo estás preguntando, la palabra caviar viene del persa kava, que quiere decir huevo. El metro de Moscú es uno de los sistemas de transporte más asombrosos, gracias a sus monumentales estaciones. De hecho, se le conoce como el Palacio del Pueblo. Al parecer, Moscú es la segunda ciudad del mundo con mayor número de millonarios por número de habitantes. La primera es Nueva York. Debido al terrible tráfico de su capital, entre millonarios se puso de moda alquilar ambulancias para poder circular rápidamente por toda la ciudad. Mucho se ha hablado de la figura de Anastasia, una de las hijas del zar Nicolás II. La leyenda cuenta que cuando el Ejército Rojo perpetró la matanza de Ekaterimburgo y aniquiló a golpe de bayoneta a la familia real entera, Anastasia consiguió escapar con la ayuda de un sirviente. E incluso hubo varias mujeres que dijeron ser ella. Una en concreto, Anna Anderson, juró durante toda la vida ser la princesa Anastasia, aunque finalmente resultó ser una impostora más. Dicen que Stalin era un fan absoluto de las películas de vaqueros del oeste, aunque también se cuenta que quiso urdir un plan para matar a John Wayne, ya que el actor era un proclamado anticomunista. Contrariamente a lo que puedas pensar, la bebida que más toman en Rusia no es el vodka, es el té. El videojuego de Tetris es una obra de un programador ruso llamado Alexei Leonidovich Pashchinov. Lo creó en 1984. Puedes ver que al inicio de cada partida aparece la imagen de la Catedral de San Basilio. Para muchos, es el mejor videojuego de todos los tiempos, aunque tras unas votaciones en 2007, quedó en segundo lugar, tras Mario Bros. A su vez, la palabra Tetris viene de tetra, que significa 4, y se refiere a todas las piezas que están formadas por 4 piezas. Otro invento ruso se debe a Dmitri Mendeleev, quien fuera el creador de la tabla periódica de los elementos químicos. Gracias a ella, se asentaron las bases de la química moderna. Durante la Guerra Fría, Pepsi consiguió introducir su bebida en la Unión Soviética. El único problema era que el rublo no se aceptaba como moneda de cambio en el mercado internacional, así que optaron por cobrar en vodka. Esto no acabó ahí. En 1898, con el contrato a punto de caducar, se acordó la renovación de cambio de equipo militar. Durante unos días, Pepsi fue la dueña de una de las flotas de barco más grandes del mundo, en el que incluían 15 submarinos, un crucero y una fragata que luego el dueño de Pepsi vendió a una empresa sueca. El prefijo telefónico de Rusia es el 007, como el agente James Bond. Kremlin históricamente se refiere a una ciudad fortificada.
De hecho, en Rusia existen alrededor de 20 Kremlin. En Moscú hay 2, de los cuales es el famoso que todo el mundo conoce y que tiene iglesias, plazas, museos, edificios gubernamentales y el parlamento. En la antigua Unión Soviética se adoptó la costumbre de colocar alfombras en las paredes de las casas, con la finalidad de calentar los interiores del crudo frío ruso, costumbre que con el pasar de los años fue desapareciendo con la inclusión de la calefacción en las mismas. Las pensiones por lo general son muy bajas, así que siempre que llegan a viejos, muchos rusos y sobre todo las rusas tienen que desempeñar trabajillos incluso después de ser jubilados para llegar al fin de mes. Suelen ser trabajos que proporciona el gobierno ruso, bastante mal pagados pero fáciles de realizar. El que más llama la atención es el de estar en cada escalera mecánica del metro, vigilando que no se estropee. El culturismo estaba prohibido en toda la República Soviética. Para los dirigentes del partido, lo de tener músculos y mirarse delante del espejo era una estupidez tan grande que simplemente lo prohibieron. Pero claro, muchos rusos, tras ver películas como Hércules, quisieron tener el mismo cuerpo que el actor protagonista. Entonces empezaron a entrenar a escondidas, en los sótanos, con pesas caseras. Uno de los instrumentos más populares de Rusia es la balalaika, que consiste en un laúd triangular de 3 cuerdas metálicas. Es bien sabido que el pueblo ruso no desborda simpatía a raudales. Para ellos sonreír es un gesto tan íntimo y personal que no van repartiéndolo así como así. Existe el curioso concepto de la sonrisa americana, que sería como la sonrisa falsa. El duro clima ruso permitió al país hacerse de unas cuantas victorias memorables, como la de Napoleón y los nazis. Lo malo es que, cuando no hay batallas que vencer, el frío es un gran inconveniente. Por eso se bebe tanto y comen alimentos muy grasos. El punto más frío de la Tierra se encuentra justo aquí y es llamado Oymyakon, el cual el 6 de febrero de 1933 alcanzó una temperatura de 67,8 grados centígrados bajo cero. Uno de los zares más importantes fue Pedro el Grande, que tuvo una vida de cuento. Fue el primero en darse cuenta de que si Rusia quería ganar un puesto de primera línea en el panorama internacional, debía seguir la corriente europea. Viajó por el viejo continente durante 2 años, aprendió 14 oficios diferentes y al regresar fundó una ciudad espléndida que lleva actualmente su nombre, San Petersburgo. Catalina la Grande tenía un esposo que la amaba con locura, pero parece que ella no compartía ese sentimiento. Es más, hubo hasta quien pensó que la muerte del zar no fue casual y que Catalina lo envenenó. De ella se decía que tenía cientos de amantes y hasta una habitación llena de juguetes sexuales. Durante la Unión Soviética, la gente que iba a la farmacia a comprar preservativos utilizaba un truquito. Pedía cualquier medicamento random y guiñaba el ojo al farmacéutico, que rápidamente entendía de qué iba el tema. Los darumas son unos muñecos de madera típicos de Japón e inspiraron a Mamontov para crear el souvenir más típico de Rusia, las matrioshkas. Estas muñecas simbolizan la figura materna, siendo la muñeca más grande la madre y la más pequeñita una de las hijas. Los rusos son muy supersticiosos. Por ejemplo, nunca hay que regalar un número par de flores. Esto se preserva y se reserva como tal para los funerales. Ni saludar a alguien en la puerta de las casas. Hay que entrar o podría pasar algo desagradable. No solo hay personas protegiendo el Museo de Hermitage, junto a los trabajadores hay un montón de gatitos encargados de mantener a los ratones lejos de las obras de arte. Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, es uno de los personajes más importantes para la historia de Rusia. Su vida está llena de curiosidades, pero la más importante es la de San Petersburgo, que desde la muerte de Lenin hasta la caída de la Unión Soviética en 1991 se llamó Leningrado en su honor. Mucho se ha escrito sobre todo lo malo que trajo el comunismo, pero también es cierto que la ideología tenía cosas muy buenas. En la Unión Soviética, la educación y la sanidad eran gratuitas, la jornada laboral era de 7 horas y el Estado pagaba 2 semanas de vacaciones a todos los trabajadores. Cuentan que cuando se supo que el hijo primogénito de Stalin se intentó suicidar con un disparo, el padre exclamó: "Es tan inútil que ni siquiera sabe pegarse un tiro". La ciudad más contaminada del mundo está en Rusia. Se trata de Norilsk, en plena Siberia, que además es la ciudad con más de 100.000 habitantes más al norte del planeta. La razón de su elevada contaminación son las industrias mineras que, con sus fábricas apenas controladas, generan una lluvia ácida que provoca que no haya ni un árbol vivo en 48 kilómetros a la redonda. La palabra camarada
tan común entre los miembros de la Unión Soviética, tiene su origen en la palabra cámara, que se usaba como sinónimo para quienes compartían aposento. Cuando el 20 de enero de 1991 McDonald's abrió su primer local en Moscú, más de 30,000 personas se presentaron para probar sus hamburguesas. Todo un récord y un mensaje claro: el pueblo tenía ganas de ver cómo era la vida más allá del telón de acero. En la Rusia imperial no solo había grandes zares, hubo un hombre de origen humilde que llegó a tener casi tanto poder como el propio zar. Rasputín era un monje curandero que influyó demasiado sobre la última zarina y su familia. Su vida fue todo un misterio, su muerte lo fue todavía más. Unos nobles, a las órdenes del príncipe de Yusov, organizaron su asesinato. Primero, le hicieron beber cianuro, pero sobrevivió. Entonces, le dispararon repetidas veces, a lo cual también sobrevivió. Al final, lo tiraron atado al río casi helado y apareció muerto. La causa de la muerte fue el frío, ni el veneno, ni los disparos. La catedral más famosa de San Petersburgo se llama Catedral del Salvador, sobre la sangre derramada, porque fue en ese mismo lugar donde el zar Alejandro II perdió la vida tras un atentado el 13 de marzo de 1881. Si creías que aprender idiomas es complicado, el ruso tiene 33 letras en su abecedario, de las cuales 21 son consonantes, 11 son vocales y 2 letras de sonidos, uno duro y uno blando. Y nada más, amigos, espero que te haya gustado esta línea de videos venideros sobre curiosidades del mundo. Te agradeceré mucho que le des like a este video y lo compartas con tus amigos. De igual forma, te suscribas al canal si aún no lo has hecho, dando clic al botón de aquí abajo, así como a la campanilla para que YouTube te notifique cada que suba un video nuevo. Yo soy Felipe de Jesús, un abrazo fuerte y hasta el próximo video.